vamos a hacer un pequeño repaso porque estamos también un poco desconectados a lo mejor pues de todas las sesiones que llevamos. Y hoy es un tema que tenía por título la didáctica de Jesús, es decir, cómo Jesús enseñaba y transmitía a sus discípulos. El tú a tú, la relación íntima de Jesús con sus discípulos tiene mucho que ver con cómo Jesús es maestro y cómo sus discípulos le siguen a él de manera distinta que a otros maestros. ¿Cuál es el plan de Jesús? El plan de Jesús es ser lo que él es. Ya lo que es su propio nombre, ya sabéis que en el caso de los judíos, el propio nombre representa la misión de quien lo lleva. En el caso de Jesús es Yahvé salva. Y ahí tenemos una lectura que es también del profeta Isaías y que hemos leído hace poco en la liturgia de la palabra de dominical, en la que habla cuál es su misión, retomando una profecía de Isaías sobre cuál era la misión del profeta, del siervo de Yahvé. Y ahí se nos dice que su misión es salvar en definitiva al hombre, que él ha venido a proclamar una buena noticia, que su misión no es la de juzgar ni la de condenar, sino que él no viene a cascar la caña quebrada, no viene a apagar la mecha vacilante, él viene a construir lo que nos ha salido en esta mañana en lo que es la palabra. Él viene a hacer nuevo todas las cosas. Solo necesita una cosa, que quien le escuche sea pobre, sea necesitado de que el Señor entre en sus vidas, de que la recomponga, de que le salva, de que rompa cadenas, de que cambie su mentalidad, de que cambie su corazón. Todo eso simplemente necesita a los pobres. De ahí que se rodeaba siempre de pobres. Pero la buena noticia es la que trae Jesús, el único que puede transformar nuestro corazón. Su objetivo era instaurar el reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Lo hacemos en plan de eslogan. Una forma de ser, otra forma distinta de vivir. Ese es el reino de Dios. Es decir, ¿qué es el reino de Dios? Cuando yo me relaciono con los demás, conmigo mismo y con las cosas de manera distinta, como se relacionaba Jesús, como estábamos llamados desde el principio a relacionarnos. Cuando yo no contesto al mal con el mal, cuando yo al que me maldice bendigo, cuando yo perdono, es una forma distinta de ser. Una forma distinta de ser que no está al alcance del ser humano. Es una forma distinta de ser, por eso Jesús vino no solo a anunciar la buena noticia, sino a darnos el poder del Espíritu para poder vivirla. No solo nos mostró cómo hay que vivir imitándole, sino que nos ha dado la fuerza de lo alto, sin la cual no podemos ser otros Cristos, ni podemos comportarnos como Él. Instaurar el reino de Dios, una forma distinta de ser, una forma distinta de vivir, conforme es y conforme vive Jesús. Así de claro. Los métodos que tenía Jesús para instaurar ese reino y para llevar la salvación a los hombres. Lo último era quedarse en casa. Dice que Jesús recorría, proclamaba, enseñaba y curaba. Fijaos todas estas. Recorría Jesús toda Galilea, y Galilea hablamos Galilea, Samaria, las zonas en las que eran creyentes, pero las zonas también en las que eran paganos, es decir, menos quedarse en casa todo muchas veces contrario a lo que nosotros hacemos, que somos más comodones, que más hacemos una religión de sillón, de silla, de lo cercano, pero él no paraba de salir, él no paraba de proclamar. Decía que recorría, era un maestro itinerante, a diferencia de los otros maestros, en los que eran los discípulos, se sentaban a sus pies y escuchaban. Él recorría toda la región. Proclamaba a tiempo y a destiempo, en el mar, en el camino, en el monte, en el llano, proclamaba el reino de Dios, proclamaba la buena nueva, la buena noticia. Enseñaba en las sinagogas, él iba como todos los domingos a misa, pues todos los sábados a la sinagoga y aprovechaba también ahí para enseñar con autoridad, porque lo que él enseñaba era con autoridad. Y sobre todo curaba. Mirar que curar es necesario, pero no es lo principal. Lo principal, ¿cuál es? Anunciar el reino de Dios. Dios te ama. Mira, fijaos en tiempos de Jesús, la gente que estaba excluida, los enfermos, los que tenían defectos, los que les iban mal, los fracasados, todos esos eran como despreciados de Dios, como que eran marginados de Dios. Sin embargo, Jesús dice, no, vosotros sois los predilectos de Dios, los queridos de Dios. Venía a restituir la dignidad de muchas personas que estaban religiosamente excluidas del templo, de la sociedad, de la religiosidad
de Israel porque creían que eran, entre comillas, malditos de Dios. Si este ha nacido ciego, o este ha nacido paralítico, o este eso, será por algún pecado, será porque algo habrá hecho, se lo ha merecido. Él no viene, viene simplemente a restaurar, a edificar, a salvar, a anunciar. Toda persona es importante a los ojos de Dios, es única e irrepetible. Por eso no despreció a nadie. Pero el anuncio del reino era con palabras y con obras, porque amar se tiene que amar íntegramente a la persona, anunciando el amor de Dios, pero además proclamando y consignando con obras ese amor de Dios. Un amor que sana, un amor que libera, un amor que echa demonios, un amor que te restituye la salud, un amor que te cura la lepra, un amor que te arregla el corazón. Y eso es importante sobre todo en el día de hoy. Somos discípulos, muchas veces nos limitamos a la palabra y ojalá la palabra ya de por sí es vida, pero nos falta amar como Dios amó, como Jesús amó, en cuerpo y en alma a las personas, en su totalidad. Por eso en la renovación carismática tenemos algo preciso que es amar como Jesús amó a través de la palabra, anunciando, pero a través de los carismas también, diciendo esa palabra es de Dios. Y para que se manifieste la gloria de Dios, y para que se proclame la gloria de Dios, y para que sepas que Dios te ama, Dios te cura, Dios te sana. ¿Vale? Entonces, era importante, no se dedicaba a curar, se dedicaba a anunciar, pero también a amar a las personas en cuerpo y alma, y eso implicaba la curación. Es un aspecto que no podemos despreciar. Y luego, su estrategia, formar discípulos maestros. Mirad, esto es así de claro. Él sabía que su paso por la vida, por esta tierra, iba a ser temporal. Y él desde el principio, movido por el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Formar una comunidad. Formar una comunidad de discípulos para amarlos. Aquí no hablamos de una estrategia calculada. Yo voy a coger a ver quién son los mejores, los más líderes, y desecho a los que no responden, desecho a los que veo que no tienen liderazgo. No, 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 no. Él cogió y formó una comunidad conforme a los que el Padre le había asignado. Y los amó hasta el extremo. Su primera misión fue amarlos. ¿Cómo los amó? Además, formándolos, estando con ellos, dejando que ellos aprendieran de él, que vieran su forma de ser, sus prédicas, para que luego ellos pudieran reproducir eso y llevar la buena nueva a los demás. Pero su principal objetivo no era recorrer, no era enseñar a los demás, que sí, formaba parte de su misión. Su principal objetivo, y la niña de sus ojos, ¿quiénes eran? Sus discípulos. Se dedicó a ellos en cuerpo y alma. Y ahora aquí tenéis algunas de los versículos que, esto lo ven ellos desde casa, algunos versículos que podéis ver. Se consagró a ellos, dice en Juan, en la última cena, por ellos me consagro, para que queden consagrados con la verdad. Se dedicó a proclamarles el amor de Dios y a formarles en la verdad, a mostrarles el rostro de un Dios que era Padre. El Dios Padre era impensable en aquella época en el pueblo judío. Era un Dios creador, un Dios que era Padre, entre comillas, de su pueblo, pero un Dios como un Padre que cuida de nosotros, que nos ama, que no nos juzga, era impensable. Sin embargo, él se consagró a proclamar esa verdad, no solo con palabras, sino con obras, amándoles en la diversidad. Eran de cada uno distinto, de su padre y de su madre. Hasta sabía que uno mangaba de la bolsa, hasta sabía que uno le iba a condenar, sabía que entre ellos cuchicheaban a ver quién era el mayor, sabía que no habían entendido ni entendían nada de qué era el verdadero reino de Dios. Sin embargo, los amaba, tenía paciencia, no los exasperaba, aunque a veces es cierto que alguna vez despotricó de ellos. ¿Hasta cuándo tendré que aguantaros, hombres de poca fe? Alguna vez le desesperaban porque oraban los discípulos y veían que no se curaban las personas. Y claro, él cogió algunos rebote también, o cuando le dicen, el que coma mi carne, y todos se iban. Vosotros también queréis iros. Si queréis iros, podéis ir, es decir, con toda libertad. Sin embargo, él los amaba porque sabía que no había llegado su tiempo. Dice, instruía a sus discípulos. Ahí tenéis cómo se apartaba a lugares solitarios, es decir, huía de las multitudes. Eso sí, si las multitudes le seguían y se encontraban con él, no las despreciaba. Se retiran a un lugar solitario a andar, pero los demás vieron dónde iban, fueron ahí, ya les estaban esperando. Y le dijo, no, ahora necesito tiempo para mí, para los míos. No, dice que se compadeció y con todos siguió su obra.
pero él buscaba la intimidad con sus discípulos para seguir formándoles. Les explicaba todo de las parábolas para la gente, para que cada cual adaptara su entendimiento a la palabra. Pero luego, por lo bajín y más en privado, les explicaba en profundidad las parábolas a sus discípulos, que tampoco entendían mucho, pero estaba con ellos y les dedicaba tiempo. Les llevaba a lugares apartados para descansar, cuando también veía que estaban agotados de andar el camino, de atender a la gente, porque ellos servían como Jesús. Y sin embargo, también sabía que ellos tenían que descansar y cómo se apartaba Jesús y se iba con ellos. Les enseñaba a orar, es decir, lo más íntimo de la persona. Enséñanos a orar, maestro. Y él les enseñaba a orar para que ellos veían cómo oraba Jesús y cómo había esa comunión con el Padre en la soledad, en el silencio, y ellos querían aprender. Y Jesús les enseñaba, les abría el corazón. En medio de las multitudes se dirigía primero a ellos. Muchas veces, por ejemplo, el Sermón de la Montaña dice que primero se dirigió a sus discípulos y luego habló a las multitudes. Pero primero su principal objetivo era sus discípulos, los más allegados, los más cercanos. Luego ya el resto. Con ellos celebra la Pascua en la intimidad. Con ellos ya abre su corazón y ahí se revela y ahí les dice que el pan es su cuerpo y que el vino es su sangre. En petit comité, es decir, con los que realmente, con sus apóstoles. Se les aparece antes que nadie, después de resucitado, y sobre todo al final les envía. Para eso había estado con ellos. No solo para que ellos vieran quién era y cómo les amaba, sino para que ellos reprodujeran esa misión en los demás. Ahora, id y predicad todo lo que habéis visto, todo lo que habéis experimentado, todo lo que conocéis de la verdad de Dios, llevadla a los demás, porque la salvación es para todos. Eso sí, esperaros a recibir la fuerza del Espíritu Santo. O sea, no es simplemente una escuela, sino es abrirte y recibir esa fuerza que te hace llevar a los demás la buena noticia. O sea, un maestro consagrado a sus discípulos. Ya digo, no dispersado con las multitudes ni curar, que no dejaba de curar ni de atender a nadie, pero sobre todo tenía claro cuál era su objetivo: formar y construir esa comunidad de discípulos. ¿Cómo era Jesús como maestro? Dice, los maestros en Israel generalmente eran laicos bien formados y estudiosos de la ley. Sin embargo, de Jesús no sabemos que fuera un estudioso ni que fuera un maestro de la ley, ¿vale? Eran maestros conocidos, famosos, Gilel, Samai, San Pablo, presumiendo decía que él como buen fariseo se había formado a los pies de Gamaliel, que era otro de los maestros, es decir, que había sus escuelas y había, pues como ahora hay universidades, la de Harvard, la de Oxford, es decir, por categorías. Uno quiere buscar lo de más categoría para luego ponerlo en el currículum. Sin embargo, con Jesús no había currículum que valiera porque no tenía ningún título, no tenía titulitis. Sin embargo, era lo que hablaba con autoridad y sabía de lo que hablaba. Jesús aparece como un maestro más, no sabe, por eso le llaman rabí. Y por eso aquí Juan nos dice, vosotros me llamáis maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Es uno de los pocos títulos que él acepta. Claro que soy maestro. Solo que soy vuestro maestro. Luego ya les dirá, mirad, soy vuestro maestro, pero ya no os llamo siervos, os llamo amigos. He revelado todo lo que soy. Me habéis visto me habéis visto mi forma de ser y de vivir. O sea, no me he ocultado nada ante vosotros. En aquel tiempo, un discípulo elegía a su maestro. Por eso, como ahora, ¿dónde quieres estudiar? En Oxford, en Harvard, por donde más. Pago, pero yo estudio y por lo menos ya tengo luego para montar mi propia academia, porque el que estudiaba a los pies de un gran maestro luego podía formar su propia escuela y podía tener sus propios discípulos, ¿vale? Sin embargo, con Jesús no es así. Jesús elige a sus discípulos, no son sus discípulos quienes les eligen. Y no les elige por méritos. Los maestros en Israel lo que hacían es, bueno, a ti te veo espabilado, yo veo que tú además me vas a dar prestigio, no voy a perder el tiempo contigo. Los maestros elegían a sus discípulos. Sin embargo, los discípulos elegían a sus maestros, además en función de lo que pagaban. Sin embargo, Jesús elegía a sus discípulos. Los rabinos eran exigentes en la admisión de los alumnos,
que fueran aventajados, que no tuvieran ninguna impureza ritual. Y Jesús, sin embargo, ¿a quién elige? A los religiosos, a los que habían pasado por escuelas rabínicas, a pescadores, a publicanos y a pecadores. Los pescadores también tenían, porque eran discípulos primero de Juan, luego de Jesús, pero tenían la ventaja de que sabían trabajar en equipo. La pesca requiere una tarea en equipo. En el caso de Israel, el discipulado era una etapa temporal. Un discípulo estaba durante un tiempo, durante unos años, cuando ya adquiría cierta pericia, cierta experiencia, cierto conocimiento, podía montarse su propia escuela. Sin embargo, con Jesús es definitivo. Es decir, ahí ya no hay vuelta atrás. Tú vienes, pero me entregas, deja tus redes, deja tus padres, deja tu casa. Tú ven y sígueme, que yo te voy a hacer pescador de hombres. No era una etapa temporal para luego volverte atrás, sino era una etapa definitiva porque te transformaba la vida, te daba otra perspectiva y tenías otra meta para caminar. En Israel los discípulos estaban al servicio de su maestro, eran como siervos, como esclavos. Hacían lo mismo que un esclavo respecto al maestro. Le lavaban, le hacían la comida, le servían, le limpiaban la casa. Lo único que no hacían, que eso era cosa de esclavos, por eso ellos no se rebajaban, era limpiarles los pies. Y ya sabemos lo que hizo luego Jesús. No solo se hizo siervo, sino que se hizo esclavo, lavándoles los pies. Jesús llamaba incluso a mujeres. Las mujeres, vamos, ni por asomo un maestro de Israel podía coger a una mujer. Fijaos los dichos que había entonces en las escuelas rabínicas. ¿Quieres prostituir a tu mujer o a tu hija? Enséñale la Torá. Es decir, una mujer en aquel entonces no tenía acceso a la lectura, a la educación. Sin embargo, Jesús acepta a todas las mujeres y le servían e iban con él y eran un poco las estrategas de habituallamiento, de dónde van a ir, de proveerles de ciertas cosas. Él admitía a todas. Otra frase lapidaria de aquel entonces. Es preferible que la Torá, la ley, la Biblia, para nuestro caso, caiga en manos del fuego que caiga en manos de una mujer. Eso los rabinos. Te quiero decir que en un contexto de exclusión total de la palabra y de las sinagogas, ya sabéis que en las sinagogas las mujeres están apartaicas también, pero entonces no tenían acceso a la palabra de Dios y demás, tal salvo escuchar, no leer. Sin embargo, Jesús admitía a las mujeres, las dignificaba, porque las admitía como discípulas. Dice, los seguidores de un ilustre maestro gozaban de fama y de autoridad. Aquí ya sabéis lo que les prometió Jesús. Sin embargo, Jesús ofrece persecuciones, calumnias, eso sí, muchos madres, padres, hermanos aquí y en la vida futura más, pero desde luego nada de méritos. Dicen, los rabinos judíos se centraban en enseñar la Torá y su jurisprudencia, por las normas, las leyes. Ya sabéis que los judíos, aparte de la ley, tenían los fariseos 600 y pico leyes, 365, una por cada día del año, más luego otra por cada parte del cuerpo, es decir, leyes y leyes y leyes. Y Jesús, ¿qué es lo que se enseña? No enseña la ley y los artículos de la jurisprudencia, sino que enseña la nueva vida, la nueva forma de ser, las bienaventuranzas que resumen todo, que son su forma de ser. Jesús es teodidacta, es decir, a Jesús nadie le ha formado, Jesús se forma en la intimidad con el Padre. El Padre es que le va revelando como hombre, porque en su naturaleza humana obviamente también tenía sus limitaciones, le va revelando todo. Y el Espíritu Santo le va guiando y le va empujando al desierto y le va empujando a las tentaciones y le va empujando a predicar aquí. No, ahora vayámonos de aquí, aunque la gente quería estar con él. Vámonos, que tenemos que siempre dócil, siempre en la oración, Padre, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Siempre dejándose guiar por el Espíritu Santo y siempre, sobre todo, buscando la voluntad del Padre. Buscando la voluntad del Padre, que significaba dos, no solo predicar la palabra de Dios y el amor de Dios, sino la manera de hacerlo. Sin vanagloria, sin orgullo, sin buscar protagonismo. Es decir, por eso era dócil al Espíritu Santo. Luego era teodidacta, nadie le había enseñado. Por eso muchas veces le despreciaban. ¿Y este de dónde viene? ¿Dónde se ha formado? ¿De dónde le viene esta sabiduría si no ha pasado por ninguna escuela? Jesús no estudió en ninguna escuela rabínica. Las escuelas rabínicas tenían sus propias vertientes y sus graduaciones.
el discípulo iba aprendiendo del maestro hasta conseguir cierta formación y luego ya formar su propia escuela. Y el haber ido a una escuela daba prestigio. Ya decimos que aquí los discípulos de Jesús. Todo este contexto para que veáis y valoréis qué es el discipulado en Jesús y qué es nuestro discipulado. Él nos elige, Él nos llama, Él tiene un proyecto de transformación nuestro. ¿Para qué? Para luego enviarnos. Para luego proclamar, que es la misión que nos ha dicho el Padre esta mañana, proclamar la buena nueva, es la misión de la Iglesia. Vale, eso en cuanto al maestro. Vamos a ver unos rasgos del discipulado. Dice, subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso, estando en oración. Es decir, muchos empezaron por seguir a Juan y dispusieron su corazón para la venida del Mesías. Y muchos de los que seguían a Juan luego siguieron a Jesús. Y entre los muchos que siguieron a Jesús, él eligió a sus apóstoles. O sea, no le los eligió ahora tú, no. De los que habitualmente le seguían, que él los iba conociendo, que les iba poniendo cara, que seguramente había hablado. Lo único que para la elección, dentro de esa familiaridad y de esa cotidianidad, subió al monte a orar, Padre, de entre todos estos, ¿a quiénes quieres tú? Anda que no caló desde el principio a Judas. Sin embargo, el Padre le dijo, tiene que estar entre los tuyos. Anda que no caló a Pedro. Dice, este tiene madera, pero es un poco durito. Pero él es el que va a ser la roca. Es decir, él estaba en perfecta comunión con el Padre y no hacía ni elegía, sino lo que el Padre le proponía. Las dos características del discípulo, dice, subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12 a quienes llamó apóstoles. ¿Para qué? Fijaos el orden. Para que convivieran con él y para enviarlos. Ese es el orden. Primero, convivir, estar, conocer al maestro, relacionarte con él, que se te pegue su forma de ser. Y luego, dentro de esa elección, la misión. Primero, estar. Primero, ser con Jesús uno. Luego, hacer. Por eso siempre se dice, primero, ser discípulo. Cuando vas siendo discípulo y cuando entras en la dinámica del discipulado, que ves que no se acaba nunca, porque siempre tenemos que ser discípulos, siempre estamos necesitados de conversión, siempre estamos necesitados de apertura al espíritu, solo cuando somos discípulos, y el Señor nos propone el siguiente paso, nos envía, somos apóstoles, ir y predicar. Y no que se necesite estar muy formado y muy capacitado. ¿Cuándo envió Jesús a sus apóstoles primero a predicar? Antes de recibir el Espíritu Santo. Eso sí, dice que les dio su poder y que les envió, para que tuvieran una experiencia de la providencia del Padre. Como el Padre, cuando tú vas sin nada, te provee de todo. Y cuando en el nombre de Jesús, que te ha dado el poder, cuando oras por un enfermo, se sana. Y cuando hay un endemoniado y lloras para que se libera. Eso te da, es decir, yo no tengo ningún mérito, pero Dios me lo ha dado y yo lo doy gratis. Los carismas, los dones no se te dan por los méritos. Se te dan por lo que tú sirves y por la docilidad que tienes al Espíritu Santo. Ya decimos, los dones pueden santificar, los carismas son instrumentos y los pueden dar a través de un pecador o a través de un santo. Cuando el esquema de un discípulo en Israel es que a los 13 años, un niño judío hasta los 13 años, primero la instrucción era de los padres. En casa le instruían, leían la palabra de Dios, seguramente José leyó la palabra de Dios con Jesús, la comentó, María seguramente de estar en el templo y de acudir a la sinagoga se conocía la palabra de Dios de pe a pa, aunque no la pudiera leer, pero comentaban esa palabra de Dios. Y los niños en casa bebían, mamaban la palabra de Dios ya desde pequeñito, hasta que llegaban a los 12, 13 años, donde celebraban, donde previamente iban como a catequesis, a las escuelas rabínicas, y a los 12, 13 años celebraban el bar mitzvah, es decir, ya cuando Jesús escapó con 12 años al templo, ahí ya como que empiezas tu carrera de discípulo. Y donde ya los padres que podían pagárselo enviaban a sus hijos a los mejores maestros para que continuaran ese itinerario discipulado. Padres, sinagogas, donde se hacía esa formación para la bar mitzvah, y luego ya el discipulado para los que entendían que tenía que ser ese su camino. O sea, son varias etapas. El discipulado era un sistema que buscaba transmitir sabiduría, no conocimientos. Es decir, lo que se pretendía es que una persona aprendiera una forma nueva de vivir, ¿vale?
Entonces, no eran solo conocimientos, no solo era la ley, no solo era conocer, pues lo que habían dicho es conocer la historia de la salvación, pero cómo nos afecta, qué te afecta, cómo vive un maestro, cómo tú debes comportarte ante estas situaciones. Entonces, bueno, pues esa era la forma de enseñar a vivir en lo que son las escuelas. El discípulo hemos dicho que era prácticamente como un esclavo, salvo el limpiar los pies del maestro, no se distinguía de un esclavo, y el objetivo era ser como su maestro. Nos dice Jesús, bástale al discípulo ser como su maestro. Aplica la jerarquía de valores de su maestro en la vida moral, familiar, laboral, religiosa, en todos los ámbitos de la vida, se comporta como su maestro se comporta. Su vocación, hemos dicho, estar con el maestro. Y el itinerario, ser primeros discípulos y luego apóstoles. Si no se está con Jesús, hemos dicho que de nada te sirve luego hacer cosas. De hecho, muchas veces luego Jesús replicaba, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque muchos me dirán, hemos echado demonios en tu nombre, hemos curado, hemos rezado. Y os diré, no os conozco, agentes de iniquidad. O sea, habéis estado haciendo cosas en mi nombre, pero no habéis estado conmigo, ni haciéndolas a la manera de Dios. Si yo no soy fermento de unidad, de comunión, de construcción, de dignificar a las personas, de valorar a las personas, ya puedo curar, ya puedo hacer milagros, que no me sirve de nada, me van a juzgar. El hacer milagros no es sinónimo de estar con Cristo. Puedes hacer milagros en el nombre de Cristo porque el Espíritu Santo, cuando tú lo invocas, viene y actúa. Si él sobre todo quiere amar a las personas que están sufriendo, pero eso no te salva, no nos salva. Por eso muchos fueron sanados, curados, pero no salvados. Y muchos hicieron cosas en el nombre de Jesús, pero al final no conocieron a Jesús porque hacían las cosas a su manera, al margen de Dios. Algunas notas de la pedagogía de Jesús. Dice, un buen maestro no es el que enseña bien o mucho, sino el que se preocupa de que sus discípulos aprendan. Por eso Jesús siempre estaba atento a lo que hablaban, a lo que decían, a sus inquietudes, a sus dificultades. Siempre estaba pendiente. Su misión era que ellos aprendieran. Cuando nosotros en la vida, a la hora de hacer nuestro ministerio, de nuestro servicio, vamos más pensando en abrir caminos y en formar a los que vienen detrás, que ser nosotros los que nos hagamos las cosas, no sé si me explico, es decir, la perspectiva de que el que venga detrás tiene que ser mejor que yo. El que venga detrás tiene que ser capaz de ser más dócil al espíritu que yo, hacer las obras mejor que yo, construir unidad mejor que yo. Entonces esa perspectiva te enseña o te ayuda a enseñar y a dejar que otros vayan asumiendo sus responsabilidades y a ser pacientes con otros para que vayan madurando. Es decir, vas viendo que detrás el Señor va eligiendo y va llamando. Y la clave de todo es la relación de Jesús con el discípulo, la relación maestro-discípulo. Si no tenemos esa relación de intimidad, de conocer a Jesús a través de su palabra, de caminar en comunión y en comunidad, ¿verdad? El discipulado es un proceso comunitario. Ya puedo yo estar en casa, viéndome todos los vídeos, leyéndome la Biblia de pe a pa, siendo un erudito en la Biblia, en el griego, en el latín y lo que sea, de nada me sirve. La experiencia discipular es comunitaria. Y yo tengo que tener hermanos a mi lado a los que a veces admiro, a los que a veces soporto, a los que a veces me soportan a mí, a veces yo soy una china en su zapato, a veces son ellos una china en mi zapato, pero son los que el Señor ha puesto. Y si yo no soy capaz, con la fuerza del Espíritu Santo, de amarles, de nada me sirve seguir a Jesús. ¿Me explico? Y eso se puede extrapolar a la familia que tú no eliges, al trabajo que a veces tú no eliges, al grupo de hermanos con los que caminas en la fe que tú no eliges, pero es tu misión amarles con el poder del Espíritu Santo y dejarte amar por ellos en el poder del Espíritu Santo, porque es un toma y daca. La pedagogía de Jesús es que enseñó a enseñar. Luego veremos, bueno, ahora veremos un poco profundizando en esa pedagogía, pero él trataba de capacitar, por eso le decía, ale, venga, a predicar el Evangelio. Ya me habéis escuchado bastante, no vais a ser como los pollitos que estáis siempre a mi sombra, no, ahora os toca a vosotros experimentar. Y los largaba y los lanzaba con todo lo que se supone, es decir, de provisionalidad, de miedos, de, yo qué sé, ahí te podían, a ver quién ora por una persona y que luego no se sane, o a ver quién le dice
sí, que siempre podían tener sus reticencias. Jesús no es solo maestro, sino maestro de maestros, siempre pensando que cuando Él no esté, ellos tienen que seguir su obra. Y esa es la mentalidad que hay que tener a la hora de vivir en Cristo. De vivir en Cristo todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestra familia nos exasperamos porque no nos hacen caso, porque encima nos ponen zancadillas? Sin embargo, saber, tal vez la gracia de Dios se manifieste una vez, aquí, tal vez cuando yo no lo espere, o tal vez cuando yo me haya ido. Tal vez sea necesario que el Señor me lleve a su regazo para que cambie el corazón de mi hermano, de mi sobrino, de lo que sea. Si yo tengo que vivir en esa esperanza, si yo me doy al Señor, el Señor va a darse y va a estar pendiente de los míos. Esa es otra clave del discipulado. Yo me doy, yo te sigo porque sé que tú vas a estar pendiente de lo mío. Que yo no lo vea, no lo veré, pero sé que tú no te vas a desentender de los que yo amo, porque si los amo es porque tú pones el amor en mi corazón. Si soy capaz de no juzgarlos, si soy capaz de no exasperarlos, de no martillarlos, de no darles biblazos, sé que llegará su momento en que el Señor hará su obra en ellos. Yo tengo que saber esperar y ser paciente y entregarme al Señor en la medida de mis posibilidades para que Él luego vaya haciendo su obra. Y vamos a ver 10 claves en la relación y en la pedagogía que utilizaba Jesús con sus discípulos. La primera clave, siempre se fijaba en todo lo que pasaba a su alrededor. Ahí tenéis, por ejemplo, la escena de qué. Podéis decir la escena del óvulo de la vida. Es decir, cómo ahí en el templo estaba sentado Jesús y cómo él pues, se preocupaba de ver qué es lo que hacían los demás. O sea, no estaba ahí ensimismado ni levitando. Él no perdía ripio de lo que iba pasando y aprovechaba cualquier circunstancia. ¿Para qué? Para enseñar a sus discípulos. En ese momento pasaba la viuda, pasaban los fariseos para que se les notara, pues se inclineaban, echaban monedas, no billetes, no había billetes, echaban monedas, pero además a cierta altura para que sonara clink, 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 clink. Sin embargo, va la viuda y echa lo poco que tiene y ahí nadie se da cuenta. Sin embargo, él lo ve del corazón y aprovecha para decirles a los discípulos, mira, no es la apariencia, no es lo que pretenden demostrar, sino realmente Dios ve el corazón y ve el corazón de las personas y ve lo que ha hecho esa pobre viuda. Y esa pobre viuda ha hecho más que cualquiera de los otros que han echado más. Otros, cuando ve fenómenos naturales, por ejemplo, habla de pues, la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago. ¿Veis un relámpago que no da tiempo ni a moverse de la velocidad de la luz? Pues cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, será como un relámpago. No andéis aquí ni allá, ni va a venir, ni va a venir. Es que no va a dar tiempo de nada. Va a ser instantáneo. Más cosas. Las realidades, pues las realidades, como nos decía el Padre, inculturando la palabra en la realidad que vivían. Era una sociedad agraria, ganadera, entonces aprovechaba que si el pastoreo, que si la semilla, que si el árbol, que si pues cualquiera, que si la hierba, que si los lirios, que si los pájaros. Claro, ahora vamos a un niño de catequesis o aquí, oye, los lirios del campo, hasta ¿qué es una vid? ¿Qué es un sarmiento? No saben lo que es un sarmiento, no saben lo que es una vid. No le hables de ovejitas porque las habrá visto casi en una granja escuela y no sabe lo que es un pastoreo. Entonces hay que traducirles. Ayer quien decía, dice, estamos entrando en una dinámica, ahora hay una realidad virtual que se llama metaverso, que está la gente enganchada. Digo, pues hay que meterse ahí a evangelizar con el metaverso, es decir, la realidad virtual, donde va la gente, donde la gente herida trata de saciar su sed, ahí tenemos que estar nosotros. Como dice, lo que no es de Dios no es de Dios, ¿vale? Pero lo que está la gente que busca y busca por caminos equivocados, vamos a tratar de purificarlo, vamos a tratar de decir que esta realidad te lleva a la evasión, pero que Cristo tiene una realidad más hermosa para ti, que la realidad que tienes, la natural, la que has aquí, es con mucho, mucho mejor que la... ¿Me entendéis? Siempre inculturando en la cultura, en la sociedad que estaba. Por ejemplo, las características de los animales, el camello, el zorro, la paloma, la serpiente, que tanto habla, pues dice que en la palabra habla en los evangelios más de 20 animales. Bueno, pues son los que se conocían en la época. Hablaban de los aspectos sociales, una boda, un banquete. El reino de Dios desde siempre, ¿con qué se ha comparado? Con un banquete y con una boda.
una boda que son los esponsales de Dios con los hombres, es decir, igual que dos esposos se aman, se desean y se unen íntimamente, así es el deseo de Dios con todos y cada uno de nosotros. Nos ama, quiere unirse íntimamente con nosotros, quiere desposarse, quiere hacer un compromiso de fidelidad sabiendo que nosotros vamos a ser infieles. Luego, siempre el reino de Dios se ha comparado como una boda. Y el reino de Dios como un banquete. Yo no sé lo que nos esperará en el reino desde el día de mañana, pero si Jesús banqueteaba y sabía que el banquete era signo de la alegría del reino de Dios, yo no te cuento lo que nos espera el día de mañana. Una alegría sin fin, un banquete, pues vivir y gozar en el Señor. Pero todos esos aspectos el Señor los aprovechaba para hacerse presente y para decir, el amor de Dios, la presencia de Dios, el deseo de Dios, es esto, es como esto. Todo lo humano es divino. No hay ninguna realidad humana que no sea divina. Hay que buscar la esencia de la divinidad en el matrimonio, en la intimidad, en la cruz, en cualquier cosa. Siempre hay un pozo de Dios. En la naturaleza, en la creación, en cualquier cosa que veáis, en las series o las películas, a lo mejor más, dices, ¿aquí qué hay? Seguro que hay un pozo de la presencia de Dios. Siempre hay algo de Dios en todo lo que humanamente hacemos o buscamos. En los sucesos, pues ya, el otro día, ¿sabes la noticia? Oye, que hubo un samaritano, hubo uno que atracaron por el camino. Sí, yo me lo encontré, yo bajaba a oficiar al templo, pero no me quise contaminar. Los cuchicheos, los acontecimientos, le servían para mostrar la misericordia de Dios con el samaritano. Es decir, aprovechaba todos los dimes y diretes, todos los acontecimientos para sacar y hacer presente ahí el amor de Dios. Otra pedagogía de Jesús, los diálogos. Desde luego era muy directo, ¿eh? No se andaba por las ramas, pero porque quería que saliera lo que hubiera en el corazón. A veces a nosotros, por eso de no molestar o de tener respetos humanos claro, depende con qué intención lo hagas. Si es por de meter el dedo en la llaga, pues obviamente mejor no hacerlo. Pero como él quería que se sacara todo lo del corazón para iluminar ese corazón, pues él no pretendía dar recetas. Tenéis que, no. Preguntas directas. Cuando le seguían, ¿qué buscáis? Pues dime, ¿qué buscas? ¿Por qué me sigues? ¿Qué esperar de mí? Y en función de eso, pues él les iba, no les dio, ¿qué buscáis de mí? Yo os puedo, venir y seguirme, venir a mi casa, de estar conmigo, es lo que quería, él no quería nada más. ¿Quién decís que soy yo? Pues claro, cuando ya la gente se empezaba a hacer una idea torticera del Mesías, no, es que tiene que reinar, es que tiene que ser uno como David, no, tiene que ser un gran profeta como Juan, como poco, no, tiene que ser un rey, no, tiene que ser un sacerdote como Melquisedec. Pues ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el fondo Jesús se cumple, es el rey, el profeta y el sacerdote, y la víctima. O sea, se cumple todo, pero quería saber que ellos no se imbuyeran de las filosofías y de las expectativas de los demás. ¿Qué quieres que te haga? Ya ves, va uno que necesita ser curado, ¿qué quieres que haga? Pues no lo ves. Pues no lo ves, no, pero dímelo tú. A lo mejor pretendes otra cosa. Dime tú qué es lo que quieres, porque ya expresando lo que tú quieres, yo puedo actuar en ti. Ya abres tu corazón. ¿Quién decide? ¿También vosotros queréis marcharos? ¿Queréis escandalizaros? Pues al menos él lo dice. Nosotros hubiéramos dicho, uy, si se lo digo igual se van todos. Pues él se arriesgó, es decir, se arriesgó a quedarse solo. Cuando dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, y dice, ¡hala! ¡Qué antropófagos vamos a hacer! Vamos a tal. Claro, había que contextualizarlo en el ámbito de los sacrificios del templo. Es decir, sabíais que había sacrificios de comunión. Uno oraba por el animal, pasaba los pecados, lo sacrificaba, y otros de acción de gracias donde parte se quemaba en el altar y otra parte lo comías. ¿Por qué? Porque tú comiendo algo que has ofrecido a Dios te estabas uniendo a Dios. Es la Eucaristía pura y dura. Yo como con Dios, como a Dios para unirme íntimamente a Dios. Entonces solo se invitaba a la mesa al que querías que, a tu gran amigo, con el que tú querías establecer una relación. ¿Me explico? Pues bueno, pues también eso era motivo de escándalo, pero
¿Y dónde vamos a ir? No entendemos nada, pero sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. Es que solo tú nos quieres, es que solo tú nos aguantas, solo tú nos tratas con autoridad, con mimo, tienes paciencia con nosotros. Tus palabras son vida eterna. No entiendo a veces lo que quieres decir, ni te sigo, pero sé que en ti está la verdad. Por lo que nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra vida. No entendemos todo lo que nos pasa, pero muchas veces decimos, ¿y a quién voy a ir? Sé que no entiendo, sé que ahora estoy en sufrimiento, sé que estoy en oscuridad, pero sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. Que solo tú puedes un día u otro dar luz en mi vida, o solo tú puedes deshacer esas tinieblas, o solo tú puedes levantarme de mis postraciones. ¿Me amas más que esto? Pues mira cómo le pinchó a Pedro. Pedro, que le había negado 3 veces, luego 3 veces le hizo afirmar. ¿Para qué? Para sanar esa herida. Él tenía remordimientos de haber negado, de haber fallado a su maestro, y Jesús 3 veces se lo hizo para confirmarlo. Es que te he elegido a ti. Es que si tú me amas, quiero que estés ahí como cabeza. Y sanó esa herida preguntándole directamente en el corazón. Directo era. Ya digo, podemos ser directos, pero con la misericordia y el amor de Dios. Luego había los diálogos, por eso pasaban tanto tiempo juntos, por eso iban itinerantes por los caminos o se apartaban, porque no era simplemente que iban detrás siguiéndole como, sino que iban de cháchara, hablando, interrogando, planteando dudas. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús, es que a veces te pasas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pues ahí ya le confirmó. ¿Es lícito divorciarse al hombre de su mujer por cualquier motivo? Eso los discípulos le decían al maestro para que les aclarase, porque una cosa era lo que la ley decía, pero otra cosa querían que Jesús les dijera cómo había que ser. Y obviamente sí, la ley te decía, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Pues 7 veces a lo mejor sí, a la tercera véngate, pues, o a la octava. Pues sin embargo Jesús le decía, no, 7 veces no, 70 veces 7. O lo del divorcio, ¿es lícito divorciarse? Si eso es con una acta de repudio. Si es que a la mujer se le ha quemado las lentejas, la puedo repudiar, según la ley. Sin embargo Jesús que le dice, no, en principio no fue así. Eso fue algo que transigió Moisés, pero el hombre y la mujer son uno y tienen que ser uno desde el principio. Y no vale actas de repudio, salvo lo que decía de, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Yo siempre que ahora es el momento. Subían a Jerusalén, mira que les explicaba. Y te volvimos a Jerusalén, mirad que el Hijo del Hombre tiene que padecer. Es ahora cuando vas a instaurar el reino de Israel. Es ahora donde yo primeré, yo a tu derecha, yo a mi izquierda. No entendía nada de lo que les decía, pero él tenía paciencia, es decir, no, tenía frases clave también. Eso, por ejemplo, bueno, nosotros aquí en nuestro refranero, fijaros que hay sentencias que son de la sabiduría popular, pero que se quedan clavadas como cosas que, pues él también tenía frases clave. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Pues mira, ahí queda condensado todo. Es decir, es que no es el sábado por el sábado, no es la ley por la ley. Siempre hay que estar subordinada al hombre. No vine a buscar a los justos sino a los pecadores. Ahí queda un título, vamos, misión de Jesús. No he venido a buscar a los justos sino a los pecadores. Pues ya sabéis. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso es una frase que se te queda ahí. ¿Cuál es mi misión? Amar como yo os he amado, no como tú quieres o pretendes amar. Las bienaventuranzas, pues una forma de ser bienaventurados los pobres, los que sufren, es decir, todo tiene sentido, todo vivido en Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo tiene su sentido, incluso la cruz. Pues ahí tenéis frases. Claro, bueno, ahora yo creo que sí, ahora viene otra de las novedades. Repitiendo, oye, a veces uno puede pensar, oye, ¿y los evangelios cómo se escribieron? ¿Es que iban detrás los discípulos tomando notas? ¿Es que iban diciendo, tú copiabas esto? No. Cada vez que Jesús iba a un pueblo soltaba las mismas parábolas. 1, 2, 3, 4, 20, 25, 50. De tanto escucharlas, los apóstoles ya estaban dispuestos a repetirlas y de tanto escucharlas, o sea, no era, a veces nos creemos que Jesús, claro, como en los evangelios vienen solo una vez, dice, bueno, pues lo dijo y alguien del Espíritu Santo pues lo repetía 1, 2, 3, 20 veces, pues a cada pueblo que iba, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, hasta el final se las aprendían.
y la repetían. Repitiendo es como se aprende. Otra vez otro curso de discipulado, otra vez otro seminario de vida, otra vez nos habla de esto. Pues 20 veces, 1000, las que hagan falta. Si somos el aprendizaje del ser humano es por repetición. Ahí están los anuncios. Dice, otra vez los anuncios. Sí, sí, pero te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten y al final lo asumes. Cuando vas a comprar un perfume, dices, ay, yo creo que es este de Loewe. ¿Dónde lo has visto? ¿Quién te lo ha dicho? Porque lo has estado, o un vestido o algo. Es decir, somos de repetición. Y a la primera no nos quedamos, pero cuando nos lo dicen 20 veces, nos pasa con los salmos. Cuando vas repitiendo los salmos del Salterio, dices, si ya casi me va saliendo de carrerilla, no porque haya hecho intención de aprenderlo, sino porque a fuerza de rezarlos, como que ya te sale un poco de todo. Dice, en el relato del juicio final dice que Jesús repite 3 veces la lista de las obras de misericordia. Dice, pero bueno, este hombre, ¿qué pasa? ¿Que se cree que no lo hemos cogido a la primera? Porque tuve hambre, tuve sed, era inmigrante. Es decir, cómo repitiendo, pone énfasis en lo importante. Dice, y eso lo repite mucho el padre Rodolfo, dice, el buen pedagogo es el que repite las cosas 1000 veces y después de haberlas repetido 1000 veces, las repite otras 1000. Es la única forma de aprender. Sí, aunque ya sé que, bueno, Sandra, por ejemplo, se lo repites una vez y ya se queda porque tiene una facilidad de... Pero los demás tenemos que escucharlas no 20, sino 100. Citando y superando el Antiguo Testamento. Fijaos, eso es importante. Sobre todo en el Evangelio de Mateo. Mateo, que escribió el Evangelio para las comunidades que tenían raíces judías. Pero cómo su interés es hacer ver que en Cristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Y por eso es importante conocer la palabra y por eso tenemos el nivel de la palabra, de Biblia. Es decir, sin conocer el Antiguo Testamento no puedes comprender el Nuevo. No te digo que empieces por el Antiguo, pero empieza por el Nuevo y sigue por el Antiguo, porque es donde encuentra plenitud y continuidad toda la historia de la salvación. Y aquí Mateo constantemente lo está haciendo notar y él mismo, Jesús, lo hace en sus predicas. Está en un pueblo judío, en un pueblo conocedor de la palabra, de la ley, entonces está constantemente repitiendo y haciendo alusiones a las citas del Antiguo Testamento. Igual tengo aquí algunas. Por ejemplo, en Mateo 2:6 dice, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe y será pastor de mi pueblo Israel. Una profecía. Entonces, ¿qué quiere decir Mateo? Es que Jesús nació en Belén. Es que lo que profetizaron se ha cumplido en Jesús. Otra, Mateo 2:15, llamé a mi hijo que estaba en Egipto, cuando tuvo que, por la persecución de Herodes, pues cómo él vivió el exilio en pequeña, pero también vino de Egipto, un poco a similitud del pueblo de Israel de la esclavitud. Por ejemplo, en Lucas, en las tentaciones, por ejemplo, en las tentaciones, ¿cómo rebate a las tentaciones del demonio? Con la palabra. Está escrito. Y luego al final, en la última tentación, hasta el demonio se atreve a decir, sí, también está escrito que si te tiran los ángeles Y él les dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, él constantemente conocedor de las Escrituras, le rebate con las Escrituras, con la palabra. En Isaías 4, que hemos leído antes, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es decir, cómo lo que en su día se profetizó del Mesías se cumple en Cristo. Y luego siempre se referencia a los personajes del Antiguo Testamento. Por eso, si os dais cuenta, y aunque es un, entre comillas, rollo, pero es preciosa esa palabra, cuando iniciamos los evangelios, siempre se habla de la genealogía de Jesús, que es un texto precioso, porque en esa genealogía, ¿sabéis quiénes hay? Adúlteros, asesinos, prostitutas, reyes, es decir, y destinatarios de las promesas, como Dios, Jesús, viene a salvarnos en nuestra historia. No importa cuál sea nuestro origen, cuál sea nuestra historia, lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido, donde Él viene a salvarla, a redimirla. Él no se escandaliza de nada. Él quiere salvarnos en lo que somos y en lo que vivimos, sin cambiar nuestra realidad. Muchas veces nosotros decimos,
ahí si yo pudiera, ahí si yo cambiara esto, mis antepasados hubieran nacido. No, 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 Cristo viene a ti y a mí en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que vivimos, para redimirlo. La salvación está en aceptarnos, aceptar nuestra realidad y nuestra historia, no evadirnos de ella. Y por eso Jesús, si lo que viene es a confirmarnos en la verdad. Conforme vayamos siguiendo a Cristo, nos conoceremos más a nosotros mismos. Conociéndonos más a nosotros mismos, conoceremos más a los demás. Experimentando la misericordia de Dios en nuestras debilidades, experimentamos la misericordia de Dios para las debilidades de los demás. Por eso el camino de discípulo es también de entrar, pero para entrar en uno mismo hay que salir. ¿Me explico? A veces son contradicciones. Tú sirve, tú date a los demás, que te ayudará a entrar en ti mismo, a conocerte a ti mismo, a aceptarte a ti mismo para que la salvación de Cristo venga a tu vida. Y luego exagerando los contrastes, pues bueno, aquí también en nuestra jerga latina, española, pues también hay. El que escandalice a un niño, más le valiera colgarse de la rueda de un molino. Hombre, no quiere decir que te quites la vida por haber escandalizado, pero te dice un poco las consecuencias. Es decir, es que es tan grave el pecado, no que Dios no lo pueda perdonar, pero es un pecado tan grave que más te vale. Pues bueno, si tus ojos sácatelos, si tu mano te es furto, córtatela. Pues es cierto, eso traducido, pues oye, a veces si las lecturas, si las imágenes, si te escandalizan o son objeto de pecado, prescinde de ellos. Si hay ambientes que te incitan a pecar, quítalos. Es decir, corta por lo sano. No que cortes la mano, sino que, bueno, entonces sacan esas comparaciones. Odiar al padre o la madre, pues bueno, no es odiar, es anteponer. No que no necesites para seguir a Cristo, no hay que odiar al padre o a la madre, no hay que odiar, no hay que anteponerlos. De la medida que tú entregas tu corazón a Cristo, te hace más libre para amar más y mejor a los que tienes. A tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Colar el mosquito y tragarse el camello, pues bueno, eso es algo que hacemos habitualmente, que somos tiquismiquis en lo poco y sin embargo consentimos lo mucho, pues ahí estamos. Esas comparaciones nos ayudan un poco a posicionarnos y a situarnos. Los deudores, pues cómo hay esa diferencia tan brutal y tan abismal entre nuestro pecado y el pecado de los demás. Y nuestro pecado pues es una deuda insalvable, solo Cristo ha podido salvarnos. Solo Cristo, por muy pocos pecadores que nos creamos, ha podido liberarnos. Y eso lo hace con un gran deudor, con un poco deudor. Y si nosotros tenemos esa experiencia de perdón, de la misericordia de Dios en nuestra vida, también tendemos a ser misericordiosos y a ser condescendientes, no digo a justificar, con los errores, con los defectos de los demás. Ya sabéis, el que se cree que no tiene un defecto, pues está detrás de los demás. No hagas eso, no toques aquí, ya lo has vuelto a dejar. Lo dice San Pablo, no exasperéis a vuestros hijos, que estáis siempre viendo lo que hacen de mal. Hombre, positivarlo, pero eso nos pasa con todos los ámbitos, es decir, el tiquis, todos caemos en eso. A ver, claro, cuando nos consideramos buenos, justos y que hacemos todo bien, pues somos más tiquismiquis con los demás, somos más, estamos más encima de ellos, pero a veces exasperándoles. A veces somos más incisivos en lo poco y luego hacen una barbaridad o cometen un pecado, eso, y bueno, y somos más condescendientes. Eso es un error, un pecado que tenemos todos. La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, pues claro, es que Jesús, ayúdame a conocerme. Ayer comentábamos un versículo estábamos tratando el carisma de la fe, el don de la fe, y el pasaje donde Jesús le dice a Pedro, he orado por ti para que te mantengas o para que te aumente la fe y para que tú, cuando te conviertas, afirmes en la fe a los demás. ¿Cuándo tuvo Pedro la conversión? Cuando dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas y si he de enfundar la espada y si he de morir por ti. No. Cuando descubrió quién era. Que detrás de esa bravuconería, de ese creer que iba a ser fiel, en el fondo se escondió y le negó. Fue el momento de su conversión, y eso que había estado 3 años con Jesús.
Jesús nos lleva a la verdad de nosotros mismos. Por eso en la renovación a veces todos hemos pasado por esas etapas, no lo digo que no. A veces nos espiritualizamos, nos elevamos, ¿no? Sin darnos cuenta. Es cierto que el Señor nos bendice, nos regala, nos ama, pero nuestra verdadera conversión es cuando descubrimos quiénes somos y cuando descubriendo quiénes somos nos sentimos amados, acogidos y perdonados por Dios. Esa es nuestra verdad. Entonces, el descubrir nuestra vida antes de ver la paja en el ojo, pues es algo, sobre todo en la intercesión. En la intercesión siempre hay que pedir al Señor, Señor, ten misericordia de mí, porque enséñame a mirar lo que yo tengo, aunque vea lo de los demás, pero que lo que vea para los demás sea para gloria tuya, para que tú manifiestes tu gloria y le sanes, no para que yo le reproche o le meta el dedo en el ojo. Más, ¿vale? Luego, con imágenes y comparaciones. Presentada al reino de Dios, pues con parábolas. Eso es algo que llama la atención. Es decir, y además en la palabra que dice, y les hablaba en parábolas para que, viendo no vean y escuchando no entiendan. Y entonces, ¿para qué les hablase? Pues para que cada cual adaptara su entendimiento, el Espíritu te da a entender conforme está tu corazón. ¿Me explico? Es decir, él no pretendía polemizar. Él no quería entrar en diatribas con los fariseos y decir yo tengo razón, tú no tienes razón, tú estás equivocado. No, 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 él lanzaba la red. Los que le entendían, los que el padre le hacía entender, a esos los acogía. Él no pretendía convencer a todos, él no pretendía llevar razón, él sabía que no. Él simplemente hablaba, les contaba historias en la medida que podían entenderlas mejor. ¿Para qué? Para que ellos pudieran acoger la palabra de Dios. Y sus parábolas pues son como cuentecitos, pero sacados de la vida real. El de yo soy la puerta, pues claro, uno ya sabe que Jesús es el acceso a la vida nueva, a la vida del Padre. Yo soy la luz del mundo, pues es que vivimos en oscuridad y dentro de nuestro interior hay salas oscuras. Luego Él es el que puede dar luz. ¿Para qué? Para sanar, para airear, para oxigenar todo aquello que muchas veces nos hace ser de manera distinta a como queremos ser. Yo soy el buen pastor, tú sígueme, yo sé dónde te llevo. Aunque muchas veces no comprendas, como pasaba María, yo sé cuál es tu camino. Yo sígueme, persevera, sé fiel, que yo sé qué es lo que quiero de ti. Los lirios del campo, pues él vivía en la providencia, él no tenía nada. Eran pues, o las mujeres que le ayudaban, o sus amigos quienes le sustentaban. Él vivía de la providencia. Y eso lo transmitía a sus apóstoles y a sus discípulos. La perla preciosa, esa que nos cuesta descubrir en nosotros y en los demás, pero que es la del reino de Dios, la del amor de Dios, o la simiente del sembrador, pues bueno, son parábolas, comparaciones, cuentecitos que ayudan a proclamar esa palabra de Dios y a comunicar quién es Dios y cómo actúa Dios. Y en signos proféticos también, pues por ejemplo, el más significativo es el lavar los pies a sus discípulos. Es decir, él hace un gesto de esclavo. Vosotros decís bien, soy vuestro maestro, pero si yo el maestro os he lavado los pies, si yo he hecho esto con vosotros, vosotros hacedlo como los demás. El hecho de seguirme, el hecho de recibir el Espíritu Santo no os hace más que nadie, os hace siervos de todos. Porque si no eres siervo no puedes anunciar nada. Muere el día de la Pascua, a la misma hora que se sacrificaba el Cordero Pascual. Es decir, como también ahí San Juan, a la misma hora que se sacrificaba el Cordero Pascual en el templo, muere Jesús la víspera de la Pascua, el Viernes Santo. Y Él es el Cordero Pascual. Pues como también Dios pues no da puntadas sin hilo, es decir, todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Y luego siempre, es decir, a veces nosotros tienes que hacer, Él dice que en el ejército israelí y en todos los ejércitos, tienes el mando que tiene más autoridad, el que les dice a los demás lo que tienen que hacer o el que se pone al frente de ellos y es el primero que atira. Muchas veces el segundo. O sea, muchas veces eres él el que hacía las cosas. Los demás le veían, le imitaban y luego les dejaba hacer. Pero él no mandaba a hacer algo que no hubiera vivido. Por eso las bienaventuranzas no dice hay que. La bienaventuranza es
Bienaventurados los pobres, porque yo soy pobre, yo necesito cada día de la presencia del Padre para vivir y de la acción del Espíritu Santo para llevar a cabo mi misión. Bienaventurados los misericordiosos, yo soy misericordioso porque me conmuevo con el sufrimiento de los demás. Y no solo es un sentimiento, sino que además actúo, curo, sano, libero. Todas las bienaventuranzas son un retrato propio de Cristo. Y sin embargo, Él no te dice, hay que, sígueme, porque llegarás un día a vivir esto que yo estoy viviendo, a ser un día como yo soy, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Vale? Bienaventurados los que sufren. Pues claro, si yo desde que empecé la vida pública me están dando por aquí, me están persiguiendo, están buscando mi muerte, vivo en una continua tensión. El sufrimiento de Getsemaní lo arrastraba desde el principio, porque se notaba perseguido, se notaba calumniado. Entonces, bueno, yo estoy sufriendo, yo soy perseguido, pero no por eso maldigo, no por eso yo bendigo, y yo no dejo de hacer mi misión por muy perseguido que esté. Es decir, ¿entendéis? Es decir, Él no nos pide nada que Él no haya vivido. Ahora, Él sabe que hasta que no viniera el Espíritu Santo, seríamos incapaces de vivir su vida, su forma de ser, su forma de actuar, sus entrañas de misericordia, porque humanamente no los tenemos. No daba conferencias, sino que perdonaba, no impartió cursos sobre pobreza, sino que era pobre, no trataba de explicar el amor, sino que lo vivió con sus discípulos, con los pecadores, con los que la gente condenaba. Es decir, Él vivió esa misericordia. Y al final, ¿qué es lo que nos dice? Todo discípulo mío tiene que ser como un niño, vivir en manos del Padre, pedir cada día el pan de cada día. A veces te das cuenta que ya no tienes por qué tener seguridades en el mañana ni controlar el mañana, que eso es lo que más a veces nos aferramos. Quiero que las cosas sean como yo quiero tener asegurado. Entonces, bueno, al final ves que hay tantos imponderables, la salud, las relaciones humanas, la precariedad laboral, la precariedad afectiva. Es decir, que al final poco a poco vas entrando en esta dinámica de ser como niño. ¿Por qué? Porque si tengo un padre me afano y me preocupo por tantas cosas cuando no está bajo mi control? Cuando lo que yo creo, pienso y espero tal vez no se vaya a realizar. Bueno, pues es también el ser como niños, que es un don, pero es también una consecuencia del discipulado. El vivir más en la provisionalidad en el buen sentido, es decir, en el abandono, en el Dios es mi Padre, pues por eso le salía en el Padre Nuestro: Padre, santificado sea tu nombre, danos cada día nuestro pan, líbranos del mal de cada día, líbranos de caer. Es decir, vivía en la necesidad, en la absoluta necesidad y en la necesidad de estar en comunión con el Padre. Repasando, el maestro es el que enseña a vivir y prepara para enseñar. No simplemente que estuvo de paso aquí de relumbrón, hizo su obra y se marchó. Tenía un objetivo claro: amar a un grupo de discípulos y prepararlos para que continuaran su obra. El discípulo no es el que solo conoce a Jesús y sabe de Jesús, es el que vive al estilo de Jesús. Y en eso es lo que nos dice: ¿en qué os conocerán que sois mis discípulos? Si os amáis unos a otros. Si hay amor y hay unidad entre vosotros, seguro que yo la gente discípulo de Jesús. Si yo me sé toda la Biblia en verso y conozco toda la historia de Jesús, pero no hago más que meter cizaña, no hago más que juzgar, más que criticar, y vivo la religiosidad de manera individual, ¿qué testimonio voy a dar? ¿Qué soy? ¿Multitud o discípulo? El discípulo sigue a Jesús porque es Él quien es, no porque espera algo de Él. Y ahí sí que el Señor muchas veces nos tiene que purificar. ¿Cuántas veces nuestro corazón en el seguimiento espera? ¡Ay, sí! Y muchas veces vemos que no llega a lo que uno espera, o lo que uno quiere, o como uno quiere. Sin embargo, el buen discípulo es el que sabe seguir a Jesús en las duras, en las maduras, cuando le toca gozar, cuando le toca sufrir. Y el apóstol es ante todo un discípulo, es decir, nunca puedo dejar ser discípulo. Nunca puedo necesitar de mis hermanos para mi conversión. Por eso el grupo es fundamental. Por eso yo necesito cada día ir al grupo y necesito de la oración de mis hermanos y de los dones y de los carismas de mis hermanos. Vivir una religiosidad y un seguimiento de Jesús desde la individualidad es lo más nefasto que puede haber, es lo más engañoso. Entonces, ¿soy discípulo? Sí.
Y llegará un momento en que también estoy dado a ser apóstol, pero sin dejar de ser discípulo, sin dejar de necesitar la conversión, sin dejar de necesitar caminar con mis hermanos. Esto no es un camino de categorías o de grados. Es decir, ya he llegado a este grado, ya pues bueno, ya no necesito de nada ni de nadie, al revés. Cuanto más grados subes hacia la cruz, más necesitas de tus hermanos para que te sostengan. Y Jesús es un maestro original, observa la realidad, explica el sentido de la vida, invita a poner todo en práctica, distinto a los maestros de Jesús, porque Él va delante de sus ovejas y porque Él carga sobre sus hombros a las ovejas, no las juzga, sino que las lleva y las alienta cuando necesitan ser y las busca cuando se despista. Conclusión, Jesús usó recursos pedagógicos, lo que es la vida normal, pero un ámbito relacional con sus discípulos, continuo. Entonces no había ni radio, ni televisión, ni periódico. Estaban desde la mañana hasta la noche en plena relación. Y todo lo que vivía, todo lo que observaba, les servía para edificar a sus discípulos y para formarles. Jesús no solo enseñaba, es decir, no solo se trataba de dar, sino de que trataba de capacitar para que ellos continuaran su obra. No les dijo, llevar nota de todo, para que luego lo divulguéis. No les dijo nunca eso. Y no creo que en tiempos de Jesús. Luego hubo gente que le escuchó y que antes de que cuando ya él murió, pues puso estas cosas por escrito, pero no es que se lo impusiera. De hecho, no sabemos que Jesús escribiera nada. Y eso que sabía leer y escribir, no quiso dejar nada escrito. Quiso que todo lo que habían vivido ellos lo pusieran por escrito. ¿Para qué? Para que cuando pasara esa generación de testigos, pudieran otros conocer los dichos, las obras de Jesús. Pero Jesús no se dedicó a escribir, no se dedicó a decir aquí estoy yo y esto es lo que... No. Vosotros transmitís lo que habéis vivido y enseñáis a vivir lo que transmitís, para que otros transmitan lo que viven. No se trata de teorías ni de líneas, sino de vivir, de experiencia. Y Jesús amaba a sus discípulos. Hablamos de estrategia, hablamos de métodos, pero sobre todo amaba a los que el Padre les encomendó, siendo como era.